Felicidades, fracaso. Hemos terminado. Me humilló frente a sus amigos ricos en mi cumpleaños. Y yo deslicé mi pequeño regalo sobre la mesa. Con calma, dije, explícale a tus hermanas por qué desaparece la colegiatura, a tus padres por qué su casa y sus autos se esfuman en minutos, y a tus socios por qué la empresa muere antes del postre. Me levanté y comenzó el pánico. ¿Qué clase de persona entrega papeles de divorcio en la fiesta de cumpleaños de su esposa? Me había preguntado mi madre cuando la llamé 2 semanas antes, llorando por la humillación que sabía que venía. Pero ella estaba haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿qué clase de persona pasa 6 meses preparando en secreto la destrucción de todo lo que su esposo valora mientras finge ser la esposa devota que él espera? La respuesta estaba al otro extremo de la mesa en casa de Marcelo, viendo a Jaque actuar para su público de enfermos. Mi mano descansaba sobre él sobre que respondería a ambas preguntas exactamente como se lo merecía. Pero me adelanto. Para entender cómo llegué a ese momento, necesitas comprender la ilusión perfecta que había mantenido durante años. Esa mañana, 2 semanas después de la llamada de mi madre, desperté a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante 8 años. Jaque yacía de su lado de nuestra cama king size de California, dándome la espalda incluso mientras dormía. El espacio entre nosotros podría haber sido un océano. Observé su espalda un momento, recordando cuando solía acercarme en esos minutos somnolientos antes de que comenzara el día. Ahora abrazaba el borde del colchón como si pudiera atrapar algo si me tocaba por accidente. Nuestra casa en Westchester estaba en silencio mientras me dirigía a la cocina. 5 recámaras, 4 baños y un garaje para 3 autos lleno de los símbolos del éxito que Jaque necesitaba que el mundo viera. Las encimeras de mármol estaban frías bajo mis palmas mientras preparaba su café matutino con precisión científica. Mezcla etíope de esa boutique en Tribeca. 15 segundos en la molinillo. Ni 14, ni 16. Agua calentada a exactamente 195 grados. Había aprendido por las malas que cualquier cosa menos que la perfección le merecería ese ceño que había perfeccionado, el que decía que lo estaba decepcionando otra vez. Mientras el café se preparaba, arreglé su desayuno en la loza Wedgwood que nos había dado su madre por nuestro 5º aniversario. Omelette claras con espinaca orgánica, sin sal. Una rebanada de pan integral con exactamente una cucharadita de mantequilla de almendra, extendida de borde a borde. Jugo de naranja recién exprimido en el vaso de cristal que debía colocarse exactamente a 5 centímetros del borde del plato. Detalles que parecían amorosos, a menos que te dieras cuenta de que en realidad eran los términos de un contrato no dicho donde mi valor se medía en actuaciones exitosas. Jaque apareció a las 6:45. Su reloj interno tan preciso como todo en su vida. El traje Tom Ford color carbón le quedaba perfecto. El anillo de la Harvard Business School reflejaba la luz de la mañana. Se sentó en la isla de la cocina sin reconocerme, inmediatamente absorto en su teléfono. La reunión con los inversionistas es a las 10, dijo sin levantar la vista. Asegúrate de llegar a las 9:45 para preparar la sala de conferencias. Claro, respondí, manteniendo el tono neutral que había perfeccionado. Ya preparé los materiales de la presentación. Lo que no dije fue que también había pasado 3 horas anoche depurando el algoritmo que hacía posibles esos rendimientos impresionantes. El algoritmo PITIA era mi criatura. Nacido de mi doctorado en finanzas computacionales del MIT, criado entre incontables noches sin dormir de codificación y pruebas. Pero en el mundo de Jaque, yo solo era la mujer que organizaba los papeles y servía el café mientras él explicaba mi trabajo a salas llenas de hombres que fingían entenderlo. 3 horas después, estaba en la sala de conferencias de vidrio de Meridian Capital, acomodando portafolios de cuero en cada asiento mientras Jaque probaba el clique de la presentación. Pronto llegarían 20 inversionistas, hombres con más dinero que imaginación que dependían de Jaque para hacerse más ricos. Nunca sabrían que los modelos matemáticos que él presentaría, la analítica predictiva revolucionaria que consistentemente superaba las expectativas del mercado por un 12%, habían nacido en mi mente. No en la suya. Recuerda, dijo Jaque, ajustándose la corbata frente al reflejo de la ventana con vista a Manhattan. Tu apoyo administrativo, si alguien pregunta. No queremos confundir la narrativa. La narrativa. Eso era en lo que se había convertido nuestro matrimonio.
Una historia cuidadosamente construida donde Jake Harrison era la mente financiera brillante que había levantado Meridian Capital desde cero, y yo era la mujer afortunada que se había casado bien. Olvídate de que yo había escrito cada línea de código que hacía funcionar nuestra plataforma de trading. Olvídate de que pasé años desarrollando algoritmos capaces de predecir micromovimientos del mercado con precisión asombrosa. Los inversionistas entraban estrechando la mano de Jake con la reverencia reservada para alguien que podía multiplicar su riqueza. Yo servía el café del servicio de plata, invisible como un mueble, mientras Jake lanzaba su presentación. Explicaba las últimas mejoras del algoritmo Pythia con la confianza de quien entiende lo que dice, aunque yo sabía que había memorizado mis explicaciones como líneas de una obra de teatro. La red neuronal procesa aproximadamente 12.000 puntos de datos por segundo, decía, pasando a una diapositiva que yo había diseñado a las 2 de la mañana. Nuestro modelo propietario de aprendizaje automático se adapta en tiempo real a la volatilidad del mercado. Un inversionista, un hombre de mirada aguda llamado Morrison de un fondo de cobertura en Connecticut, levantó la mano. ¿Cómo maneja el algoritmo los patrones irregulares de trading durante sesiones fuera de horario? La sonrisa de Jake no se movió, pero yo vi la micropausa, el breve destello de pánico antes de desviar la pregunta. Excelente pregunta. La dejamos para nuestro análisis técnico del próximo trimestre. Ahora, sobre esos rendimientos. Yo me quedé junto al servicio de café, las manos firmes a pesar de la urgencia de responder. El algoritmo utilizaba un enfoque híbrido, combinando reconocimiento de patrones con detección de anomalías calibradas específicamente para periodos de bajo volumen. Podría haberlo explicado en 30 segundos. En cambio, rellené los vasos de agua y guardé silencio. Esa noche, manejamos a la casa de los padres de Jake en Greenwich para nuestra cena familiar semanal. La propiedad Harrison se extendía por 3 acres de perfección ajardinada, del tipo que susurraba dinero antiguo, aunque el padre de Jake había hecho su fortuna en bienes raíces comerciales apenas 20 años atrás. Margaret Harrison nos recibió en la puerta, besando a Jake en el aire mientras casi ignoraba mi existencia. Lexi, querida, dijo, querida, cayendo como un cubo de hielo en agua caliente, puedes poner el vino en la cocina. El comedor está puesto para 8. Las hermanas de Jake, Emma y Sofía, ya estaban con sus novios, ambos estudiantes de derecho de familias correctas. La conversación fluía a mi alrededor, no a través de mí. Discusiones sobre propiedades de vacaciones y oportunidades de inversión que asumían que yo no tenía nada que aportar. La fiesta de compromiso de Emma es el próximo mes, anunció Margaret sobre el roast de res. Por supuesto, en el club campestre. El hijo del senador Whitman no merece menos. ¡Qué maravilloso!, dije. ¿Puedo ayudar con? Lexi, cariño, concéntrate en mantener feliz a mi hijo, interrumpió Harrison Sr., riendo. Deja que las mujeres que entienden estas cosas se encarguen de la fiesta. Las mujeres que entienden estas cosas. Como si yo no hubiera estado manejando en secreto sus portafolios de inversión durante 2 años, guiándolos hacia rendimientos que financiaban todo este estilo de vida. No tenía ni idea de que su asesora financiera de confianza, la que Harrison Sr. presumía en el club de golf, en realidad me enviaba todo a mí para análisis y estrategia. Esa noche, después de la cena familiar Harrison, me quedé despierta repasando la risa despectiva de su padre mientras Jake roncaba a mi lado. El reloj en la mesita marcaba las 3:47 de la mañana cuando finalmente desistí del sueño y bajé a preparar té de manzanilla. La cocina se sentía diferente en la oscuridad, menos como un escenario donde cumplía mis deberes perfectamente y más como un espacio donde realmente podía pensar. Me senté en la isla con mi laptop, con la intención de revisar código, pero terminé mirando fotos de mi madre en Facebook. Había publicado sobre su reunión del club de lectura, sentada con amigas en la sala modesta de alguien en Ohio, y todas parecían genuinamente felices de una manera que ya no recordaba haber sentido. A la mañana siguiente, otra presentación. Pero esta vez, algo cambió. Jake se sentó en su lugar habitual en la barra del desayuno, revisando su teléfono mientras yo ponía su plato perfectamente preparado. Yo estaba pensando en la cirugía próxima de mi madre, cómo estaría sola en ese pequeño departamento tratando de manejar con un andador. Necesito visitar a mamá la próxima semana, dije, sirviéndole el café. Su reemplazo de cadera está programado para el jueves.
Jake no levantó la vista de la pantalla. Esa mujer todavía vive en un departamento rentado, ¿no? A su edad. Es embarazoso. Esa mujer. No mi madre, no la persona que me crió sola después de que murió papá. Solo esa mujer. Sentí que mi mandíbula se tensaba al colocar la cafetera más fuerte de lo necesario. Va a someterse a una cirugía mayor, Jake. Necesita a alguien ahí. Entonces manda dinero para una enfermera. No podemos permitir que vayas a Ohio ahora. La presentación de Goldman se acerca. Hizo un gesto de desdén con la mano, aún mirando su teléfono. Pero algo en la pantalla lo hizo sonreír, una sonrisa real, no la practicada que usaba con los clientes. Su pulgar se movió rápido, escribiendo una respuesta a lo que sea que le causara esa alegría genuina que no había dirigido hacia mí en meses. Cuando notó que lo observaba, borró rápidamente lo que había escrito y puso el teléfono boca abajo. De hecho, debería entrar temprano hoy, dijo, abandonando su desayuno a medio comer. David Lawson viene a discutir una reestructuración técnica. David Lawson. El nombre encendió una pequeña alarma en mi mente, pero Jake ya subía las escaleras a por su maletín. Escuché la puerta del garaje abrirse y cerrarse, dejándome sola con sus huevos fríos y mi creciente inquietud por ese mensaje borrado y esa sonrisa repentina. 3 días después, estaba en nuestra oficina en casa realizando la copia de seguridad trimestral de los archivos de Meridian Capital. Jake insistía en que mantuviéramos copias personales de todo, paranoico por posibles fallas del servidor o ataques cibernéticos. Los discos externos zumbaban mientras terabytes de datos se transferían, y normalmente aprovechaba este tiempo para revisar el código, buscando errores u oportunidades de optimización. Pero esta vez, una carpeta captó mi atención, Restructuring-Under-Confidential-Q3. Mi dedo flotó sobre el mouse antes de hacer clic. Dentro había documentos fechados 3 semanas atrás que me helaron la sangre. Un borrador de comunicado de prensa anunciaba a David Lawson como el nuevo director de tecnología de Meridian Capital. No consultor, no asesor, sino circuito. Mi puesto, o lo que mi puesto debería haber sido si alguna vez me hubieran reconocido. El organigrama mostraba a Jake en la cima, David justo debajo, y 3 nuevos socios de su Princeton Knitting Club completando el equipo ejecutivo. Mi nombre no aparecía por ningún lado, ni siquiera en notas al pie o apéndices. El último documento era peor. Un memorándum titulado Iniciativa de Eficiencia Operacional detallaba planes para optimizar operaciones eliminando puestos redundantes. Redundante. 8 años construyendo cada sistema técnico que hacía funcionar Meridian Capital, y yo era redundante. Al final, en la característica letra de Jake, había una nota, implementación después de Q2, asunto personal resuelto. Asunto personal. ¿Eso era en lo que me había convertido? Mis manos temblaban mientras copiaba todo a una partición oculta en mi laptop personal. La barra de progreso de la copia de seguridad trimestral avanzaba lentamente mientras yo absorbía la realidad de que mi eliminación había sido planeada, documentada y programada como cualquier otra transacción de negocios. 2 días después, necesitaba aire y decidí ir a almorzar al pequeño café cerca del edificio de oficinas de Meridian. Rara vez comía sola afuera, pero las paredes de nuestra casa empezaban a sentirse como si se cerraran sobre mí. El lugar estaba lleno del habitual grupo del distrito financiero. Apenas había pedido un sándwich cuando Julia Brennan, la secretaria de Jake, entró con otra mujer que no reconocí. Se sentaron justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que oliera el perfume agresivo de Julia. Saqué mi teléfono, fingiendo leer mientras en realidad comenzaba a grabar. Así que, la sorpresa de cumpleaños en Marcellus está lista, dijo Julia, su voz cargada de ese entusiasmo chismoso que delataba que estaba compartiendo información interna. 40 invitados, salón privado, todo listo. ¿De quién es el cumpleaños?, preguntó su amiga. De la esposa. Pero no se trata solo de eso. Jake finalmente está listo para hacer el cambio que ha estado planeando. Ya sabes, la situación que todos hemos estado esperando que maneje. Se rieron, y sentí que el estómago se me revolvía mientras Julia continuaba. La pobre todavía le lleva el almuerzo cada martes, como una ama de casa devota de los años 50. No tiene idea de lo que se viene.
Todos en la oficina saben sobre Alexandra. Todos, excepto ella. Alexandra. El nombre me golpeó como agua helada. Manteniendo la respiración estable, con los ojos fijos en la pantalla de mi teléfono, grabé cada palabra. ¿De verdad va a hacerlo?, preguntó su amiga. Oh, definitivamente. Ha estado moviendo activos durante meses. Para cuando ella se dé cuenta, no quedará nada por qué pelear. Los chicos de Princeton siempre protegen su dinero. Siguieron hablando, pero yo ya había escuchado suficiente. Pagué mi sándwich intacto y me fui, con el teléfono ardiendo en mi bolsillo, lleno de evidencia de mi propia destrucción programada. Caminé durante 1 hora por las calles de la ciudad, dejando que el aire de septiembre despejara mi mente mientras las piezas del rompecabezas iban encajando, los textos borrados, las reuniones tempranas con David Lawson, los documentos de reestructuración y ahora esta tal Alexandra, de la que todos parecían saber excepto yo. Esa noche, le escribí a Rachel Murphy, mi amiga del MIT que ahora trabajaba en forense financiera. No hablábamos desde hacía 2 años, pero respondió de inmediato, sugiriendo encontrarnos al día siguiente en un bar de Brooklyn. El lugar que eligió era perfecto, un bar sencillo cerca del Navy Yard donde banqueros y sus esposas nunca se atreverían a ir. Rachel se veía igual, su cabello rojo recogido en el desordenado moño que había llevado durante toda la posgrado. Me abrazó fuerte y luego se separó para estudiar mi rostro. Pareces alguien que acaba de descubrir que su casa está construida sobre arenas movedizas, dijo, pidiendo 2 whiskies. Le conté todo, los documentos, la conversación que había escuchado, los cambios de comportamiento de Jaque, la eliminación sistemática de mis contribuciones a Meridian. Rachel escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente al reconocer patrones. Lexi, esto no es solo un montaje para divorcio, dijo finalmente, deslizando su tarjeta de presentación sobre la mesa de madera marcada. Esto es despojo de activos y posicionamiento estratégico. No solo planea dejarte sin nada, haciendo que parezca que nunca contribuiste en lo más mínimo. Sacó su tablet y me mostró casos similares que había investigado. Hombres como Jaque no simplemente se van. Aplican la política de tierra arrasada. Destruyen lo que dejan atrás para asegurarse de que su narrativa sea la única que sobreviva. Las palabras de Rachel resonaron en mi mente durante todo el camino de regreso a casa desde Brooklyn. Hombres como Jaque no solo se van, destruyen lo que dejan atrás. Apreté más el volante mientras entraba al garaje a las 11 de la noche y lo encontré a Jaque desmayado en el sofá de cuero de su estudio. 3 vasos de scotch vacíos en la mesa lateral. Los papeles del comité de planificación de la reunión de Princeton estaban esparcidos sobre su pecho, subiendo y bajando con sus ronquidos. Aquella había pasado a ser su ritual de los jueves por la noche, beber con sus amigos de la universidad por videollamada, reviviendo sus días de gloria mientras planeaban su dominio continuo en el mundo financiero. Me quedé un momento en el umbral, observándolo. Aún inconsciente, mantenía ese aire de superioridad, la boca ligeramente abierta, una mano sosteniendo su celular con flojera. La pantalla se iluminó con una notificación de Alexandra. Solo su nombre, sin apellido en sus contactos, como si ya fuera tan íntima que no necesitara presentación. Lo dejé ahí y agarré mi laptop, yendo al baño de visitas al fondo de la casa. Suena absurdo trabajar desde un baño, pero era el único cuarto donde podía cerrar con llave sin levantar sospechas si Jaque despertaba. Bajé la tapa del inodoro, puse la laptop encima y me senté en la orilla de la tina con un bloc de notas. Si iba a protegerme de la destrucción planeada por Jaque, necesitaba construir algo más fuerte que su red de Princeton. Tenía que volverme invisible del mismo modo en que él me estaba borrando, pero con propósito. El primer paso fue crear Nemesis Holdings. Aprendí sobre estructuras offshore mientras ayudaba a los Harrison a minimizar impuestos, montando sus shells en Delaware y sus holdings en las Caimán. Ahora usaría ese conocimiento para protegerme. Cada entidad que creaba lucía legítima en papel, con documentación y registros en regla que pasarían cualquier revisión superficial. Bermuda para la empresa matriz, subsidiarias en Caimán para los brazos de inversión y una LLC en Delaware para operar en Estados Unidos. Para las 3 de la mañana, ya tenía 7 empresas interconectadas que solo existían en documentos legales y servidores encriptados, todas controladas por mí con contraseñas que Jaque jamás imaginaría.
La oportunidad para usar esta estructura como arma llegó antes de lo esperado. Ese domingo, estábamos cenando en la mansión de los Harrison cuando el papá de Jake empezó a quejarse de las tasas hipotecarias de su propiedad en Southampton. Un robo, gruñía Harrison padre con su segundo martini en mano. 7% en un préstamo jumbo. Con nuestro crédito, ya ni respeto tienen los bancos. Levanté la vista de mi salmón casi intacto, con una idea formándose con claridad cristalina. Fíjese que algunos exalumnos de MIT han iniciado un fondo de inversión, dije. Buscan oportunidades estables, de bajo riesgo. Préstamos respaldados por bienes raíces para familias establecidas, ese tipo de cosas. Las cejas de Margaret Harrison se alzaron levemente. Era la primera vez en meses que mostraba interés en algo que yo decía. ¿De veras? ¿Qué tipo de condiciones? Mucho mejores que las tasas bancarias. Tal vez 4.5% con calendarios flexibles de pago. Prefieren trabajar con gente en la que pueden confiar, respondí con voz casual, cortando otro pedazo de salmón. Podría ponerlos en contacto si gustan. En una semana estaba orquestando el trato de mi vida. Los socios de inversión que había inventado tenían trayectorias impresionantes, fabricadas a partir de perfiles de LinkedIn y directorios de Harvard Business School. Creé correos electrónicos, números que desviaban a celulares desechables e incluso hice que un amigo del MIT se hiciera pasar por uno de los socios en una breve llamada con el abogado de los Harrison. La documentación era impecable, páginas y páginas de lenguaje estándar de préstamos que cualquier abogado reconocería. Pero enterrado en la subsección 47 se había un párrafo sobre cláusulas de aceleración ligadas a cambios materiales en las relaciones familiares del prestatario principal. El abogado de los Harrison, un compadre de golf más interesado en su honorario que en la revisión a fondo, lo hojeó rápido un viernes por la tarde. Cosas estándar, le dijo a Harrison padre. De hecho, mejores términos que los que suelo ver. El refinanciamiento por 15 millones se concretó la semana siguiente. Los Harrison celebraron su astucia financiera en la cena, brindando por sus habilidades de negociación mientras yo sonreía en silencio. Sabiendo que acababan de poner en mis manos un arma cargada que podía destruirlos en 7 minutos. Pero las propiedades eran solo el principio. El verdadero premio era Meridian Capital. Durante las ventanas de mantenimiento programado, cuando los sistemas de trading estaban desconectados por actualizaciones, empecé el delicado proceso de fragmentar el algoritmo Pythia. Era como operar mi propia creación, separando con cuidado componentes diseñados para funcionar como un todo integrado. La belleza estaba en cómo lo estructuré. Cada pieza parecía una actualización rutinaria o un parche que Jake tenía que aprobar como parte de las operaciones normales. Firmaba los formularios de autorización que yo dejaba en su escritorio sin leerlos, casi siempre mientras hablaba por teléfono o revisaba portafolios. Cosas técnicas, murmuraba, garabateando su firma mientras ya pensaba en su siguiente reunión. Pero lo que firmaba en realidad eran contratos de licenciamiento entre Meridian Capital y varias subsidiarias de Nemesis Holdings. La red neuronal estaba licenciada a una entidad, el modelado predictivo a otra, los protocolos de procesamiento de datos a una tercera. Individualmente, esos acuerdos parecían relaciones estándar con proveedores. Juntos significaban que Meridian Capital ya no era dueña de la tecnología que la hacía valiosa. Me estaban rentando su propio cerebro a mí, y el contrato de renta tenía términos muy específicos sobre qué pasaba si dejaban de pagar o incumplían. La última pieza involucraba a las hermanas de Jake. Emma y Sofía siempre me habían tratado como si fuera el servicio, pero eran felices de aceptar mi ayuda con sus fideicomisos. En una de nuestras cenas familiares, mientras se quejaban de las implicaciones fiscales de sus distribuciones, me ofrecía reestructurar sus trusts para mayor eficiencia. ¿Tú sabes de eso?, preguntó Emma, su sorpresa rayando en insulto. He aprendido unas cuantas cosas, respondí con modestia, sin mencionar que mi doctorado incluía modelado financiero avanzado. La reestructuración que propuse lucía brillante en papel, mejor tratamiento fiscal, mayores rendimientos, acceso más flexible a los fondos. Lo que no notaron fue que su padre tenía que firmar como garante de ciertas obligaciones. Obligaciones que estaban intrínsecamente ligadas a sus préstamos hipotecarios a través de una compleja red de disposiciones cruzadas de incumplimiento. Un dominó caía y todos caerían. Qué linda que nos ayudes, dijo Sofía, dándome un beso al aire después de firmar los papeles.
especialmente considerando tu origen. Mi origen. Como si haber crecido clase media en Ohio fuera una enfermedad que debía disculpar. Sonreí y acepté su condescendencia, sabiendo que sus firmas acababan de completar la arquitectura financiera que haría colapsar su mundo entero cuando yo decidiera jalar el gatillo. Para cuando terminé de construir mi avalancha, era invisible pero omnipresente, entrelazada en cada aspecto de sus vidas financieras como un virus esperando activarse. Habían pasado 3 semanas desde que completé la arquitectura financiera de mi venganza, y el peso de cargar este secreto sola empezaba a resquebrajar la fachada que con tanto cuidado mantenía. Fue entonces cuando mi madre llamó para decir que vendría de visita. Había reservado su vuelo sin preguntar, simplemente anunciando que se quedaría el fin de semana. Jake puso los ojos en blanco cuando se lo conté, murmurando algo sobre tener que soportar la sabiduría de Ohio mientras él tenía networking importante que hacer. Mamá llegó un viernes por la tarde, mientras Jake estaba en la oficina. Cuando abrí la puerta, me miró de largo y me abrazó más tiempo del habitual. Se sentía más delgada de lo que recordaba, pero sus brazos seguían fuertes, capaces de sostenerme cuando sentía que me iba a desmoronar. No comentó nada sobre la casa, los muebles caros ni los símbolos de estatus que Jake insistía en mostrar. Solo estudió mi rostro con esos ojos marrones tan penetrantes que siempre me veían al fondo. «Has perdido peso», dijo, dejando su vieja bolsa de viaje en nuestro vestíbulo de mármol. «He estado ocupada», respondí, llevándola a la cocina. Hicimos charla mientras preparaba té, hablando de su club de lectura y del nuevo nieto de sus vecinos. Pero cuando el BMW de Jake llegó antes de lo esperado, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Mamá notó de inmediato cómo enderecé la espalda, cómo mis manos acomodaron mi cabello y cómo revisé rápidamente mi reflejo en la puerta del microondas. Jake entró deprisa, dio a mi madre un beso en la mejilla que apenas tocó su piel y anunció que se iba a un fin de semana de golf con clientes. Saldría temprano el sábado y regresaría el domingo por la noche. El alivio que sentí por su partida debió reflejarse en mi rostro, porque mamá cruzó el mostrador y apretó mi mano en cuanto su auto desapareció calle abajo. El sábado por la mañana, después de que Jake se fue al amanecer, mamá preparó huevos revueltos y tostadas mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina en pijama por primera vez en años. El sol de la mañana entraba por las ventanas y por un momento sentí que estaba de regreso en nuestra vieja cocina en Ohio, antes de Jake, antes de Meridian, antes de aprender a hacerme pequeña. «¿Cuánto tiempo ha sido tan cruel?», preguntó mamá de repente, sin levantar la vista de los huevos que servía. La pregunta me golpeó de sorpresa y sentí que las lágrimas brotaban antes de poder detenerlas. «No sé a qué te refieres», dije. Se volteó a mirarme, con expresión suave pero determinada. «Cariño, te vi encogerte cuando su auto llegó ayer. Revisaste tu apariencia 3 veces antes de que él entrara. Pediste disculpas por la marca de té en tu propia casa. Por eso te pregunto de nuevo, ¿cuánto tiempo ha estado así?». Le conté todo entre sollozos ahogados, la eliminación sistemática de Meridian, el club de los chicos de Princeton que me había reemplazado, las conversaciones escuchadas sobre Alexandra, los planes de divorcio que había descubierto. Mamá escuchó sin interrumpir, ocasionalmente apretando mi mano o empujándome un pañuelo por la mesa. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. «Tu padre tuvo una primera esposa», dijo finalmente. «Antes que yo». Esperó demasiado para irse, pensando que las cosas mejorarían, que él cambiaría. Para cuando finalmente se fue, lo había perdido todo, no solo el dinero, sino a ella misma. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. «Vamos a empacar una bolsa de emergencia por si acaso». Pasamos la tarde llenando una maleta pequeña con lo esencial, ropa, copias de documentos importantes que había ido reuniendo, efectivo que había retirado poco a poco en cantidades pequeñas. Mamá me ayudó a esconderla detrás del equipo viejo de esquí en el cuarto de almacenamiento del sótano, un lugar donde Jake nunca se aventuraba. «Cuando estés lista para irte», dijo, «me llamas. Día o noche, estaré aquí». El martes después de que mamá se fue, estaba trabajando desde casa cuando sonó el timbre. Un repartidor estaba con un elaborado ramo de pensamientos, panes suaves, rosa y blanco, que debieron haber costado una fortuna. Una vez, hace años, había mencionado que los panes eran mi flor menos favorita, me parecían llamativos y exagerados,
pero al parecer alguien más los adoraba. La tarjeta era pequeña, color crema con bordes dorados. No puedo esperar a tu libertad. Mis manos temblaron mientras entraba con el ramo. Esto no era para mí. El repartidor había cometido un error. O tal vez era exactamente el error que necesitaba ver. Encontré la tarjeta de la floristería y llamé, con voz alegre fingida. Hola, acabo de recibir un hermoso ramo, pero quiero asegurarme de que la orden programada para la próxima semana esté correcta. Oh, sí, señora Harrison, respondió la florista con alegría. El arreglo semanal del señor Harrison para la señorita Alexandra Thornton. Debemos seguir entregando en el Ritz-Carlton del centro el martes a las 2 de la tarde, como siempre. Perfecto, logré decir. A la misma hora todos los martes. Ha sido muy consistente durante los últimos 6 meses. La señorita Thornton tiene suerte de tener un amigo tan dedicado. 6 meses. Mientras yo trataba de salvar nuestro matrimonio, ella había estado enviando flores a otra mujer cada semana en el hotel donde supuestamente tenía reuniones con clientes. Dulce 1247. Lo escribí con mano firme, aunque por dentro estaba gritando. 2 semanas después, Jake insistió en que lo acompañara a la cena de exalumnos de Princeton. Tenemos que mostrar un frente unido, dijo, sin notar la ironía. Me ubicó en la mesa de las esposas, en una esquina, mientras él hacía corte entre los posibles inversionistas junto al bar. Me senté entre la tercera esposa de un cirujano plástico y la novia de un gerente de un fondo de cobertura que no debía tener más de 22 años. Las dos hablaban de casas de vacaciones mientras yo empujaba el salmón en mi plato. Entonces escuché la voz de Jake atravesando el salón. Alguien preguntó por el algoritmo de Meridian y Jake estaba explicando mi trabajo hasta los modelos matemáticos específicos que desarrollé durante mi doctorado. Incluso usaba mis frases exactas de las discusiones matutinas de años atrás, cuando aún éramos socias en algo más que el apellido. Me obligué a sonreír y a sentir cuando la esposa del cirujano plástico preguntó si estaba orgullosa del éxito de mi marido. Al otro lado del salón, capté la mirada de Thomas Morrison, mi antiguo profesor del MIT, que había sido asesor de mi tesis. Estaba junto al bar y la mirada que me lanzó fue de completa complicidad. Sabía exactamente el trabajo que Jake estaba describiendo. Alzó ligeramente su vaso de agua en mi dirección, un reconocimiento silencioso de la verdad que los dos conocíamos pero no podíamos decir en esa sala llena de aliados de Jake. Al día siguiente manejé hasta la unidad de almacenamiento que había rentado a nombre de una de las LLC de Nemesis Holdings. Allí había montado una especie de centro de mando. Cajas de archivo forraban las paredes, cada una cuidadosamente rotulada y con distintos aspectos de mi evidencia. Documentos financieros que demostraban la eliminación sistemática de mi nombre de patentes y contratos. Correos impresos entre Jake y su abogado discutiendo la salida más limpia. La conversación grabada del café donde Julia se rió de mi ignorancia. Pasé horas programando los disparadores automáticos que ejecutarían todo al mismo tiempo una vez activados. Cada sobre estaba preparado, sellado y etiquetado. Uno para la SEC con pruebas de la tergiversación de Jake ante los inversionistas. Uno para la compañía hipotecaria de Harrison Sr. con el aviso de aceleración. Otro para la oficina de ayuda financiera de Yale para congelar los fondos del fideicomiso. Y uno especial para Jake con solo 7 líneas que explicarían exactamente cómo su imperio dependía de sistemas que él nunca se había tomado la molestia de entender. Cerré la unidad de almacenamiento y conduje a casa con el sobresellado bien metido en la bolsa de mi laptop. Esa noche era mi cumpleaños número 32, aunque Jake no lo había mencionado ni una sola vez en la mañana. En su lugar me recordó 2 veces la cena en Marcello's, insistiendo en que estuviera lista a las 7 en punto. La pretensión de celebrar mientras tramaban mi ejecución pública habría sido risible si no fuera tan cruel. Llegué a casa a las 4:30 y Jake ya estaba ahí, de pie en nuestro cuarto con 3 vestidos tendidos sobre la cama. Su presencia en mi closet, manipulando mi ropa, se sentía como una violación. Levantó un vestido rojo de cóctel que yo había usado en la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado y lo estudió con el ojo crítico de quien selecciona utilería para una función. Usa algo sofisticado esta noche, dijo sin mirarme. No esa cosa negra en la que siempre te refugias. Habrá gente importante. Tomé el sencillo vestido negro de tubo de mi lado del closet,
el que él acababa de despreciar. Era elegante en su simplicidad. Lo había comprado con mi propio dinero antes de casarnos, cuando me vestía para mí y no para sus expectativas. Creo que me pondré dije. Se volvió hacia mí, la mandíbula tensándose como cuando yo le hacía frente en pequeñas cosas. Lexi, solo dije, ¿es mi cena de cumpleaños? No, murmuró. Lo interrumpí y lo miré fijamente. Me pondré lo que me haga sentir cómoda. Algo cruzó su rostro. Sorpresa. No esperaba que yo reaccionara así. No esa noche. Cuando pensó que yo caminaba ciega hacia su trampa, se encogió de hombros y regresó a su lado del closet, sacando su traje navy de Armani. Me senté frente al tocador a maquillarme mientras él se vestía, mirándolo en el espejo mientras abrochaba sus gemelos. Eran nuevos, de platino con pequeños zafiros que atrapaban la luz. Nunca los había visto antes, pero reconocí la caja de joyería en su mesita. Cartier, la misma tienda donde Alexandra Thornton había subido fotos en Instagram el mes pasado. Jake no sabía que la había buscado después de descubrir las flores. ¡Qué hermosos gemelos!, dije, aplicándome rímel con mano firme. Un regalo de un cliente, contestó él, demasiado rápido, sin mirarse en el espejo. Por cerrar el trato Patterson. El trato Patterson se cerró hace 3 meses, pero no lo mencioné. En lugar de eso, metí la mano en la bolsa de la laptop y pasé el sobre negro a mi bolso de fiesta, sintiendo su peso como un arma cargada. Los disparadores automáticos estaban programados para activarse a las 8:47 de la noche exactos, sincronizados para ejecutarse en el momento en que le entregara el sobre. 7 minutos después de ese momento, todo su mundo empezaría a derrumbarse. El trayecto a Marcello's duró 20 minutos entre el tráfico de la tarde. Jake pasó el tiempo en su teléfono, tecleando rápido, mientras yo miraba las luces de la ciudad borrosas pasar. En un momento se rió de algo en la pantalla y alcancé a ver el nombre de Julia antes de que girara el teléfono. Probablemente estaban coordinando los últimos detalles de mi humillación. Marcello's ocupaba el último piso de un hotel boutique en el centro. Su comedor privado era un estudio de lujo calculado. Cuando se abrieron las puertas del elevador ya se oían voces y risas tras los vidrios esmerilados. Jake puso la mano en mi cintura baja y me guió hacia adelante como a una corderita al matadero. La sala estaba llena, 40 invitados, y mi estómago se retorció cuando reconocí los rostros. Todos eran del mundo de Jake, sus compás de Princeton, sus socios de Meridian Capital, sus esposas y novias que frecuentaban los mismos clubes exclusivos y veraneaban en los Hamptons. Ninguna de mis amigas estaba ahí. Ni siquiera conocidos de la red de exalumnos del MIT. Esto no era una celebración de cumpleaños, era una audiencia cuidadosamente seleccionada para la función de Jake. La disposición de los asientos lo decía todo. La tarjeta de Jake estaba en la cabecera, comandando la mesa. La mía, al extremo, aislada como un apéndice. Pero la verdadera revelación fue la tarjeta a la derecha de Jake, Alexandra Thornton, impresa con la misma caligrafía elegante que las demás. Ya estaba sentada, con un vestido blanco que resaltaba su cabello rubio, riéndose de algo que decía David Lawson. Al entrar levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron un instante antes de apartarse. «Feliz cumpleaños», Lexi, dijo Margaret Harrison, dándome un beso al aire que apenas rozó mi mejilla. Su sonrisa era la que le pones a alguien en un funeral, llena de lástima y reconocimiento incómodo. Me senté en el extremo de la mesa, rodeada por las esposas más jóvenes, que de inmediato empezaron a hablar de su instructor de pilates. El champán ya corría, y el personal reponía copas sin cesar. Noté cómo la gente me miraba y luego desviaba la vista cuando lo sorprendía. Julia incluso esbozó una mueca cuando nuestras miradas se toparon, levantando la copa en un brindis burlón. La cena avanzó con una previsibilidad dolorosa, 7 tiempos de platos elaborados que yo no saboreaba, acompañados de vinos que Jake escogía para impresionar. Él monopolizaba la conversación en su extremo de la mesa, contando anécdotas de tratos y conquistas, mientras Alexandra le tocaba el brazo y se reía en los momentos justos. Cuando llegó el postre, un elaborado surtido de chocolate con una sola vela, la sala vibraba de expectación. Jake se puso de pie y, con una cucharilla de plata, golpeó suavemente su copa de cristal. El murmullo se apagó al instante, todas las miradas se volvieron hacia él.
Lucía confiado, poderoso, cada centímetro del hombre exitoso que siempre quiso ser. Su sonrisa era la cosa más fría que había visto. Antes de brindar por el cumpleaños del ex comenzó, con ese tono de quien va a soltar el remate, tengo un anuncio. La sala contuvo el aliento. Sentí 40 pares de ojos que iban de Jaque hacia mí, esperando el golpe. Felicidades, fracasada, dijo, mirándome directamente. Se acabó. La risa estalló como champán de botella agitada, explosiva y efervescente. Sus hermanos de Princeton alzaron las copas, animando como si hubieran presenciado un touchdown ganador. Las esposas cuchichearon tras manos manicuredas y Alexandra aplaudió en serio, su vestido blanco haciéndola parecer novia en su cena de ensayo. Yo no titubeé. No lloré. No les di la devastación por la que habían pagado boleto. En cambio, metí la mano en el bolso, saqué el sobre negro, me levanté con calma y caminé a lo largo de la mesa con pasos medidos. La risa empezó a apagarse mientras me veían acercarme a Jaque con algo que no esperaban, con postura absoluta. Deslicé el sobre por la mesa de mármol hacia él y hablé con la voz perfectamente firme. Antes de que celebren, quizá deberían explicarle a sus hermanas por qué desaparece la colegiatura, a sus padres por qué su casa y sus autos se esfuman en minutos. Y a sus socios por qué la empresa muere antes de que sirvan el postre. El silencio fue absoluto. La sonrisa triunfal de Jaque vaciló al mirar el sobre y luego volver a mirarme. Su mano dudó antes de tomarlo, vi la primera grieta en su confianza. Disfruta el postre, dije, dándome vuelta y caminando hacia la puerta. Tienes como 7 minutos. Detrás de mí escuché el papel rasgarse cuando Jaque abrió el sobre. Ya estaba en el elevador cuando empezaron a vibrar los primeros teléfonos, luego otro y otro, hasta decenas, conforme los disparadores automáticos que había programado iniciaban su destrucción sincronizada. Las puertas del elevador se cerraron con la voz de Harrison Sr. gritando algo sobre su abogado resonando detrás. Salí del lobby de Marcellus hacia el aire fresco de la noche. Los tacones me golpeaban la acera mientras caminaba hacia mi Tesla estacionado enfrente. Adentro abrí mi laptop y vi cómo los paneles que había configurado se encendían con mensajes de confirmación, avisos de aceleración de préstamos, bloqueos de sistemas, congelamientos de fideicomisos. Cada dominó cayendo exactamente como lo planeé. A través de los ventanales de piso a techo de Marcellus, podía ver el caos estallar en el comedor privado. Jaque arrancaba desesperado el sobre mientras su padre se abría paso entre la multitud rumbo al balcón, teléfono ya pegado al oído. Desde el parabrisas de mi Tesla, observaba a Harrison padre caminar de un lado a otro, agitando el brazo libre mientras gritaba a quien tuviera la mala suerte de contestar. A esa hora, Margaret Harrison había volcado una charola completa de copas de champaña en su prisa por alcanzar su celular, el cristal estrellándose contra el mármol de Marcellus como diamantes dispersos. El estruendo debía ser enorme, aunque yo no lo escuchaba desde mi posición al otro lado de la calle. Encendí el auto y manejé hasta mi brownstone en Brooklyn, la que había comprado a través de Nemesis Holdings hacía 14 meses. Jaque nunca supo de este lugar. Creía que mis noches fuera eran en casa de mi madre o en hoteles baratos cuando decía que necesitaba espacio. El edificio de 3 pisos estaba en una calle arbolada de Park Slope, lo bastante lejos del distrito financiero de Manhattan para que nadie del círculo de Jaque se lo encontrara por accidente. Era mi santuario, amueblado simple pero cómodo, con piezas que yo misma había elegido y pagado con honorarios de consultoría que Jaque jamás supo que gané revisando código para startups bajo un seudónimo. Ya adentro, puse mi laptop en la mesa de la cocina y abrí los paneles de monitoreo que había configurado. Mi teléfono ya marcaba 47 llamadas perdidas, pero lo silencié y lo dejé boca abajo. La historia real se desarrollaba en mi pantalla, flujos de datos y registros del sistema pintando un cuadro de colapso operativo total. La plataforma principal de trading de Meridian Capital había caído exactamente a las 8:54 de la noche, 7 minutos después de que le entregué el sobre a Jaque. Los sistemas de respaldo intentaron activarse pero estaban bloqueados tras autenticación biométrica imposible de saltar. Los portales de clientes mostraban mensajes de error en idiomas que cambiaban aleatoriamente del mandarín al sueco, al árabe un pequeño toque que agregué solo porque pude. David Lawson enviaba correos cada vez más desesperados al equipo de desarrollo, exigiendo que alguien le explicara por qué no tenía acceso administrativo a sistemas que se suponía controlaba.
Rachel me mandaba actualizaciones cifradas cada pocas horas. La propiedad de los Harrison en Southampton había recibido aviso de aceleración de préstamo. La hipotecaria iniciaba ejecución que en 10 días pondría la casa en manos de un interventor si no aparecían 14 millones de dólares. La oficina de ayuda financiera de Yale había congelado las cuentas de Emma y Sofía tras revertirse los pagos de su fideicomiso. Ambas hermanas estaban bloqueadas de sus portales estudiantiles, sin poder ver calificaciones, expedientes ni su correo universitario. Me preparé una taza de té y me senté en la sala, rodeada del bendito silencio de un espacio que era enteramente mío. Sin actuar, sin fingir, sin caminar en puntas pensando con qué humor volvería a Jaque. La ironía no se me escapaba, destruyendo su mundo, por fin encontraba paz en el mío. Durante 3 días mantuve ese silencio, viendo su imperio desmoronarse a través de datos y fallas de sistema mientras ignoraba los mensajes de voz cada vez más desesperados. La mañana del cuarto día, sonó mi timbre a las 6:43 de la mañana. Por la cámara de seguridad que había instalado, vi a Jaque parado en los escalones de mi brownstone. Era un hombre completamente distinto al que había estado triunfante en Marcelos apenas 72 horas antes. Su traje Armani estaba arrugado y manchado, el mismo de la fiesta. Su anillo de clase de Princeton brillaba por su ausencia, seguramente empeñado para conseguir efectivo rápido. La barba de diseñador que mantenía impecable se había convertido en barba descuidada y sus ojos tenían la mirada hueca de quien no ha dormido en días. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar, lo dejé en el escalón mientras yo me quedaba en el marco, taza de café en mano. La mañana era fresca y noté que temblaba un poco bajo el saco arrugado. Por favor, dijo, y la palabra pareció dolerle físicamente. Salió quebrada y extraña, como si su boca nunca hubiera formado esas sílabas. Este hombre que había dominado juntas y conversaciones no podía ni mirarme a los ojos mientras estaba en mi puerta como un mendigo. Por favor, ¿qué, Jaque?, pregunté, sorbiendo mi café. La empresa se acabó. Todo está congelado. Mis papás van a perder la casa. Emma y Sofía no pueden graduarse. La SEC me está investigando personalmente por falsedad en activos tecnológicos ante inversionistas. Su voz se quebró en la última palabra. Solo dime qué quieres. Dime cómo arreglo esto. No puedes arreglar esto, respondí con simpleza. Solo puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones, tal como esperabas que yo viviera con las mías. Él metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre arrugado. Mi abogada dijo que te entregue esto. El membrete de Fuller y Associates impresionaba, igual que el grosor del paquete. 23 páginas de amenazas legales reclamando extorsión, robo de secretos industriales, causación intencional de angustia emocional y otras creativas interpretaciones del derecho penal. Sonreí al hojearlo, reconociendo el lenguaje desesperado de abogados que saben que no tienen caso pero necesitan justificar su retención. Vete, le dije a Jaque, empezando a cerrar la puerta. Esto no acaba, dijo él, recuperando una chispa de su antigua arrogancia. Mis abogados te destruirán. Esa misma tarde reenvié el paquete de Fuller y Associates a Catherine Blackwood, mi abogada en Blackstone Legal. Catherine era brillante, despiadada, y llevaba meses preparando este escenario. En menos de 2 horas me envió una respuesta que incluía documentación probatoria de que yo era la propietaria de cada línea de código en la que dependía Meridian Capital. Adjuntó la grabación del café donde Julia hablaba del plan de Jaque para dejarme fuera una vez asegurados los inversionistas. Incluyó correos entre Jaque y David Lawson planeando mi despido. Cada amenaza de Fuller y Associates se convirtió en evidencia del intento de Jaque por robar mi propiedad intelectual. 2 días después, volvió a sonar el timbre. La cámara de seguridad mostró a Alexandra Thornton en los escalones. Iba en jeans y un suéter sencillo, el cabello rubio recogido en una coleta. Había desaparecido el vestido blanco y el maquillaje perfecto de Marcelos. Se veía más joven, vulnerable y, sorprendentemente, nerviosa. Abrí la puerta pero, otra vez, no la invité a pasar. No estoy aquí como algo de Jaque, dijo de inmediato. Estoy aquí porque he estado reuniendo pruebas de sus manejos fraudulentos con las carteras de mis clientes. Ha estado usando mi posición en Goldman para acceder a información privilegiada. Sacó una memoria USB. Todo está aquí, registros de operaciones, correos,
Conversaciones grabadas donde explícitamente habla de usar información no pública. La observé un momento. ¿Por qué me das esto a mí? Porque él destruyó mi carrera igual que intentó destruir la tuya. La diferencia es que tú lo viste venir y respondiste. Hizo una pausa. Pensé que podríamos trabajar juntas. Tomé la USB, pero negué con la cabeza. Lo agradezco, pero no necesito una alianza. Tengo todo lo necesario para que Jake enfrente las consecuencias correspondientes. Metí la mano en el bolsillo y le di una tarjeta de presentación. Este es el investigador de la SEC que me ha estado llamando, le interesará mucho lo que documentaste. Alexandra tomó la tarjeta, asintió una vez y se fue. Cerré la puerta y regresé a mi laptop, donde otra docena de alertas confirmaban que el mundo de Jake continuaba su colapso metódico. No tuve ni que salir de mi brownstone para verlo desmoronarse. Cerré la puerta tras Alexandra y abrí el correo urgente de Catherine Blackwood. La junta directiva de Meridian Capital había convocado una reunión de emergencia para mañana a las 9. Querían discutir la crisis tecnológica y, en su investigación frenética, habían descubierto que todo llevaba a Nemesis Holdings. Catherine ya les informó que yo asistiría no como la esposa distanciada de Jake, sino como la propietaria controladora de toda su infraestructura técnica. A la mañana siguiente me vestí con un traje azul marino que había comprado específicamente para ese momento. No de marca ni llamativo, simplemente elegante y profesional, de los que comunican que vas en serio. Las oficinas de Meridian Capital ocupaban el piso 32 de un rascacielos en Manhattan, el mismo edificio donde una vez serví café a inversionistas que me ignoraban. Esta vez, al pasar por esas puertas de cristal, las recepcionistas abrieron los ojos con reconocimiento y confusión. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. 7 miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa de caoba pulida, incluido Jake, que parecía haber envejecido 5 años en la última semana. David Lawson estaba ahí, su MBA de Wharton inútil frente a la complejidad técnica real. Harrison Sr. ocupaba su asiento de siempre, a pesar de que ya no podía pagar la cuota del estacionamiento del edificio. No me senté en la silla que me habían reservado al extremo de la mesa. Caminé al proyector, conecté mi laptop con eficiencia ensayada y apareció la primera diapositiva, la estructura completa de propiedad del algoritmo PITIA. Caballeros, comencé, notando cómo se encogieron ante mi tono formal. Convocaron esta reunión para discutir su crisis tecnológica. Permítanme aclarar su posición. Cada línea de código de la que depende Meridian Capital pertenece a Nemesis Holdings, que es de mi propiedad absoluta. Los contratos de licencia bajo los que habían estado operando expiraron en el momento en que Jake anunció públicamente nuestro divorcio en Marcelos, activando la cláusula de moralidad en el apartado 12. Hice clic en la siguiente diapositiva mostrando las patentes, todas fechadas y registradas a mi nombre antes de que existiera Meridian Capital. Creé el algoritmo PITIA durante mi doctorado en MIT. Las patentes estaban a mi nombre de soltera, Lexington Brooks, por eso su investigación nunca las encontró. Marcus Webb, miembro de la junta y capitalista de riesgo de cabello plateado, siempre el más pragmático del grupo, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres? Sonreí y pasé a la siguiente diapositiva. Tienen 2 opciones. Opción 1. Reconocerme como fundadora y propietaria mayoritaria de Meridian Capital con un 70% del capital basado en la valoración de la propiedad intelectual que creé. Jake retiene 5%. La junta divide el 25% restante. Opción 2. Vendo todo a Quantum Partners por una fracción de su valor y ustedes explican a sus inversionistas por qué sus carteras ahora no valen nada. Y esto es extorsión, escupió Jake, encontrando su voz por primera vez. No respondí con calma. Esto es capitalismo. Poseo algo que ustedes necesitan. Les estoy ofreciendo venderlo a un precio justo. Que nunca se hayan preocupado por asegurar la propiedad de la tecnología fundamental de su empresa no es mi problema. Los miembros de la junta se miraron entre sí. Estaban atrapados y todos lo sabían. Sin pitia, Meridian Capital era solo otra firma de inversión con bonitas oficinas y ninguna ventaja competitiva. Necesitamos tiempo para discutir, dijo Webb cuidadosamente. Tienen 1 hora, respondí, cerrando mi laptop. Mi abogada espera en el vestíbulo con los contratos.
Decidan rápido porque Quantum Partners está ansioso por adquirir estos activos. Pasé esa hora en una cafetería frente al edificio, observando cómo mensajero tras mensajero llegaba, probablemente abogados y asesores convocados a consultas de emergencia. Cuando regresé, los contratos estaban firmados. Ahora era la propietaria mayoritaria de la compañía que había construido desde cero. 3 días después, el Wall Street Journal publicó su investigación. Los titulares ocuparon toda la portada de la sección de negocios. El genio fantasma que construyó y reconstruyó Meridian Capital. La reportera, Susan Chin, había hecho su tarea. Entrevistó al profesor Morrison de MIT, quien confirmó que yo había sido la única creadora del algoritmo Pythia. Habló con exempleados que recordaban que yo codificaba toda la noche mientras Jake asistía a eventos de networking. La línea de tiempo fue devastadora. Cada éxito importante de Meridian correspondía a mejoras que yo había hecho al algoritmo. Mientras que mi borrado sistemático de los registros coincidía con la llegada de la red de Princeton de Jake. El artículo incluía una foto de mi graduación en MIT junto a mi asesor de doctorado frente a un tablero de presentación con el marco inicial de Pythia. Junto a ella, una foto reciente de Jake en una conferencia de la industria presentando mi trabajo como si fuera su propia innovación. El contraste era demoledor. Mi teléfono vibró con solicitudes de entrevistas de CNBC, Bloomberg y Forbes, pero las rechacé todas. La verdad era pública ahora, y tenía trabajo más importante que hacer. Programé una reunión con Quantum Partners, no como una vendedora desesperada, sino como alguien con activos para negociar. Nos reunimos en su sala de conferencias con vista a Central Park, la misma donde Jake una vez les propuso una sociedad que ellos rechazaron. 40 millones por el algoritmo completo Pythia, dije simplemente. Licencia no exclusiva con cláusula de no competencia de 5 años en el sector financiero. Aceptaron en menos de 10 minutos. La transferencia se confirmó a la hora de la comida. Esa tarde firmé el contrato de arrendamiento de las oficinas de Athena Financials, 6 pisos abajo, donde Meridian Capital iniciaba su espiral de muerte. Ya había reclutado a mi equipo, la doctora Sara Okoro, a quien la Reserva Federal había pasado por alto 3 veces pese a su trabajo innovador en modelado de políticas monetarias, Jessica Martínez, cuyos algoritmos revolucionarios de evaluación de riesgos habían sido acreditados a su supervisor masculino en Goldman, Amy Patterson, programadora cuyas innovaciones en trading de alta frecuencia habían generado millones para firmas que se negaron a promoverla. Mientras estábamos en nuestras nuevas oficinas admirando la ciudad, Sara levantó su taza de café en un brindis. Por los que fueron ignorados y subestimados, dijo. Mientras celebramos nuestro comienzo, Jake enfrenta su fin. La investigación de la SEC había descubierto años de tergiversación a inversionistas. Con la evidencia de Alexandra, tenían prueba de uso de información privilegiada. Sus socios de Princeton se distanciaron públicamente, alegando que habían sido engañados sobre el origen de las tecnologías. David Lawson renunció y regresó a la consultoría. Los inversionistas retiraron sus fondos y en 2 semanas, Meridian Capital existía solo en papel. Harrison Sr. declaró bancarrota un martes. La propiedad en Southampton se vendió en subasta para cubrir deudas. Margaret se mudó con su hermana en Paripony, su estatus social destruido. Emma y Sofía se transfirieron a escuelas públicas, trabajando en tiendas departamentales para pagar la renta del pequeño departamento que ahora compartían. La dinastía Harrison, construida sobre brillantez prestada e innovación robada, se había derrumbado completamente. Mi madre llegó la semana siguiente, viajando en tren desde Ohio porque quería verlo todo con sus propios ojos. Al entrar a las oficinas de Athena Financials y ver mi nombre en la puerta como CEO y fundadora, se detuvo y tocó las letras con dedos temblorosos. No solo sobreviviste, cariño. Volaste, dijo mi madre, con los dedos aún tocando las letras de la puerta de mi oficina. Se giró hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro, y me di cuenta de que yo también lloraba. No de tristeza ni de enojo, sino por algo que no había sentido en años, puro orgullo sencillo e incondicional por lo que había construido con mis propias manos y mente. Estábamos en la recepción de Athena Financials mientras mi equipo se preparaba para nuestra primera presentación importante a un cliente. La energía en la oficina era eléctrica. Nada que ver con la atmósfera sofocante en Meridian,
donde todos actuaban para ganar la aprobación de Jaque. Aquí, Sara explicaba su modelo de política monetaria a Jessica, quien lo incorporaba en su marco de evaluación de riesgos. Amy tenía 3 monitores mostrando código que revolucionaría la forma en que procesamos los datos del mercado. Colaborábamos, construyendo sobre las ideas de cada una, creando algo mayor que la suma de nuestras partes. La presentación ante el cliente fue impecable. Hartman Industries firmó un contrato de 3 años por 2 millones anuales, citando específicamente su confianza en trabajar con la creadora real del algoritmo PITIA en lugar de alguien que solo se había apropiado del crédito. Al final de nuestro primer mes, los retornos de Athena Financial superaron el mejor trimestre de Meridian en un 30%. No solo estábamos teniendo éxito, estábamos estableciendo nuevos estándares en la industria. La noticia se difundió rápidamente en el sector financiero. 3 mujeres brillantes más se acercaron, cada una con historias dolorosamente similares a la mía. La doctora Lisa Chon, cuyos modelos cuantitativos habían generado millones para su empresa anterior mientras ella permanecía estancada en la gerencia media. Rebecca Torres, MBA de Harvard, cuyas innovaciones estratégicas eran constantemente presentadas por sus colegas hombres como si fueran suyas. María Petrov, cuya brillantez en programación había construido plataformas de trading completas mientras la pagaban la mitad que a los desarrolladores masculinos juniors. Las contraté a todas. Nuestra oficina se expandió para ocupar todo el piso y la atmósfera era incomparable a cualquier experiencia previa en la América corporativa. Compartíamos ideas abiertamente, acreditábamos las contribuciones de cada una meticulosamente y celebrábamos los logros como equipo. No había jerarquía de quien tenía más voz. No había espectáculo de autoridad, solo mentes brillantes trabajando juntas hacia un objetivo común. 6 meses después del lanzamiento de Athena, asistí a la conferencia de innovación financiera en Chicago, no como acompañante o soporte administrativo, sino como ponente principal. Los organizadores me habían solicitado específicamente presentar sobre trading algorítmico en la nueva economía. Estaba entre bastidores ajustando el micrófono, usando un sencillo vestido negro que había elegido yo misma, cuando lo vi al otro lado del salón de convenciones. Jack estaba atendiendo un stand para Brennan & Associates, una firma de tercer nivel que se dedicaba principalmente a bonos municipales pequeños. Sus trajes Tom Ford habían sido reemplazados por poliéster de etiqueta común que tiraba un poco en los hombros. El anillo de Princeton seguía ausente y su cabello comenzaba a adelgazar de manera que los costosos tratamientos ya no podían ocultar. Explicaba algo a un posible cliente que parecía completamente indiferente, esforzándose desesperadamente por proyectar la autoridad que antes llevaba tan naturalmente. Nuestros ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Vi un destello de reconocimiento en su rostro, seguido inmediatamente por algo que nunca pensé ver en Jaque Harrison: vergüenza. Se apartó primero, dándose la espalda como si de repente estuviera fascinado por los materiales detrás de él. El hombre que me había llamado fracaso frente a 40 personas no podía mirar a la mujer que se había reconstruido desde las cenizas de su traición. Di mi ponencia ante una ovación de pie. Los 500 profesionales de la industria escucharon mientras explicaba la siguiente evolución de las innovaciones en trading algorítmico, mucho más allá de lo que PITIA había logrado. Durante la sesión de preguntas, alguien me preguntó sobre mi trayectoria desde MIT hasta fundar Athena Financial. Conté la verdad de manera sencilla y sin amargura sobre cómo ser borrada de mi propia creación me enseñó la importancia de la propiedad, la documentación y de nunca permitir que alguien disminuyera tus contribuciones. Después de la conferencia, usé $10 millones de la venta a Quantum Partners para establecer la Fundación Némesis. El nombre fue deliberado, un recordatorio de que a veces la justicia llega desde lugares inesperados. La fundación proveería financiamiento, mentoría y apoyo legal para mujeres cuyos aportes tecnológicos habían sido robados, borrados o apropiados. El profesor Thomas Morrison de MIT aceptó formar parte del consejo, ayudando a identificar candidatas cuya brillantez estaba siendo sistemáticamente ignorada. Nuestra primera beca fue para una programadora en Seattle cuyas innovaciones en aprendizaje automático habían sido patentadas a nombre de su supervisor. La segunda fue para un equipo de 3 mujeres cuya startup había sido destruida por una adquisición hostil que reclamó su tecnología como propiedad intelectual preexistente. En 6 meses, estábamos apoyando a 27 mujeres en todo el país.
Cada una de ellas estaba construyendo algo extraordinario a partir de las ruinas de lo que les habían arrebatado. Una tarde, mientras estaba en mi oficina con vista al río Hudson, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Supe de inmediato que era Jake. Probablemente había conseguido un nuevo teléfono después de que desconectaran el anterior por falta de pago. El mensaje era breve: lo destruiste todo. Tomé una foto del último logro de Athena Financial, nuestra aparición en Forbes como una de las 10 firmas financieras más innovadoras de Estados Unidos, y le envié como respuesta. Luego borré su número y lo bloqueé, sintiendo que el último hilo que nos conectaba finalmente se rompía. Tenía razón, en cierto modo. Había destruido todo lo construido sobre mentiras, robos y el borrado sistemático de mis contribuciones. Pero de esa destrucción, había construido algo infinitamente mejor. Llamé a mi madre, que contestó al primer timbre, como siempre. Mamá, he estado viendo departamentos cerca de mí. Hay uno hermoso de 2 habitaciones en mi edificio con vista al río. Tiene un rincón de lectura perfecto para tus reuniones de club de lectura por video. Su agudo suspiro me lo dijo todo. Lexi, no podría costearlo. Mamá, yo sí puedo. Podemos costearlo. Me apoyaste en todo, déjame devolverte algo. Mientras lloraba de felicidad al otro lado del teléfono, me miré en el reflejo de la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada no era la esposa invisible que servía café mientras otros reclamaban su trabajo. No era la víctima que había sido humillada públicamente en su propia cena de cumpleaños. Era alguien que había tomado el peor momento de su vida y lo había transformado en la base de algo extraordinario. Me di cuenta de que la mejor venganza no era solo recuperar lo que te robaron o ver caer a quienes te hicieron daño. Era construir algo tan magnífico que su traición se convirtiera en un simple pie de página en tu historia de éxito. Jake había pensado que esa noche en Marcelos estaba terminando mi historia. En cambio, me había liberado para escribir una mejor, rodeada de mujeres brillantes que entendían que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a permanecer invisible. Mi teléfono vibró con correos de posibles clientes, ofertas de asociación y solicitudes de entrevistas. Mañana traerá nuevos retos, nuevas oportunidades para hacer de Athena Financial algo aún más grande. Pero esa noche, simplemente estaba en mi oficina, viendo las luces de la ciudad titilar abajo. Finalmente en paz con el camino que me había traído hasta aquí.